dice sin pudor que tengo la intención de secuestrar tus sueños y de ser sin excepción. Muy bien, las 10:51, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Arrancamos segundo bloque, Vanessa, con una invitada de lujo con la que hablaremos, sí, de temas educativos. Así es, le invitamos a participar en este segmento que está dedicado para la familia ecuatoriana. Nos acompaña la ministra de Educación, Montserrat Kramer. Ella es experta en pedagogía y educomunicación, con quien tenemos para hablar un montón de temas, pero creo que sustancialmente enmarcar un poco los esfuerzos que está haciendo esta cartera de Estado por mejorar la calidad de la educación, que creo que es una aspiración de todos y de todas. Bienvenida, ministra. Muchas gracias, un gusto estar aquí y en efecto es urgente hablar de estos temas, educación, que a todos nos concierne y nos corresponsabiliza. Estábamos hablando de las posibilidades educativas. Nos habíamos puesto a investigar con Vanessa este apoyo a la gente que tanto necesita educarse y que en algún momento quizás no es que fue invisibilizada, pero necesitaba más apoyo del que se le estaba dando. Ese ha sido, me parece a mí, un eje fundamental de esta gestión. Totalmente. Para nosotros tenemos 4 ejes, que entre esos son calidad, inclusión, que es precisamente educación para todos y de todos, equidad, que es precisamente darle la oportunidad a cada uno de acuerdo a su contexto y necesidades, y aprendizaje a lo largo de la vida. Y en efecto en eso trabajamos mucho con la reapertura de las escuelas rurales, porque en el momento de que se hizo el reordenamiento escolar, alrededor de 45.000 niños quedaron sin acceso a la escuela. ¿Les quedaba muy lejos, Les ministra? quedaba muy lejos, ese era el principal problema, y por lo tanto les estamos dando la oportunidad a niños de educación inicial, a niños de educación básica, y además abriendo y coordinando con el MIES para niños de 0 a 3 años y para jóvenes que se hayan quedado fuera de la escuela, que puedan reinsertarse a través de programas compactos de educación básica y luego bachilleratos técnicos. Es decir, queremos cerrar la cadena de educación, la oferta educativa, para de verdad ayudarlos a tener oportunidades de inserción y mejorar su calidad de vida. A propósito de la reapertura, sobre todo de estas escuelas, se está dando las garantías, sobre todo, para que se cumplan los estrictos parámetros que ya ha planteado el Ministerio de Educación, para que haya calidad y sobre todo para que los estudiantes vayan a estas jornadas académicas con todas las garantías que como niños y adolescentes necesitan. Totalmente, incluso tenemos un modelo pedagógico especial para la escuela rural. Los docentes, precisamente próximamente, la próxima semana tenemos un gran seminario de inducción para todos los docentes que empezarán ya en las reaperturas, porque recordemos que durante este mes de enero hemos ido reaperturando 90 escuelas, 95 en total, y 800 más que haremos en el 2020, y obviamente empiezan ya en el ciclo sierra, o sea, en el segundo quimestre, ahorita en la sierra, y en el al inicio del año costa. Por lo tanto, estamos ya motivando a los docentes, preparándolos para eso, y la comunidad está fascinada. Hemos tenido una excelente acogida en la comunidad, y cuando vemos la alegría de ellos de volver a tener vida en sus comunidades, de volver a tener un centro de desarrollo comunitario, de transformación sociocultural, todo el esfuerzo ha valido la pena. ¿Cuán complicado se ha vuelto el tema de la tecnología? Porque a veces, quizás en estas grandes escuelas que se hicieron y que sí, en muchos casos quedaban lejos de las comunidades y que cambiaron un poco el devenir de todas estas comunidades. Llevar la tecnología nuevamente a estas pequeñas escuelas, ¿cuán difícil Más bien en eso estamos de acuerdo con Mintel. Las escuelas que se han ido inaugurando, todas tienen conectividad y tienen, incluso siendo pequeñas, porque estamos hablando de escuelas bidocentes y pluridocentes, siendo pequeñas tienen un laboratorio de informática pequeño. Los niños van a tener acceso, porque si hablamos de inclusión no podemos hablar ya en estos momentos de inclusión si no metemos la conectividad y la tecnología. Desde el punto de vista de cómo navegar, de discernir la información que les viene, imagínense para ellos que viven en lugares muy apartados, paraísos terrenales, pero para estos niños que de golpe prenden la televisión o ven en sus celulares, porque en el Ecuador, como ustedes saben, hay tantos celulares como pobladores o más, los niños acceden a la información. Y en este caso ellos ven cosas que en su vida, en su contexto, se podrían haber imaginado. Si no nos metemos con fuerza en la inclusión, tanto para actualizar los contenidos que sean científicos, fundamentados y actualizados, como para enseñarles a navegar, a discernir la información, a ver cómo adaptarla a su contexto, estaríamos haciendo más bien un grave daño.
Si bien el niño, el adolescente es el objetivo primordial de la educación, pero no hay que dejar de lado también lo importante que es el docente. Y entiendo yo que ahora se están haciendo grandes esfuerzos por darles esa estabilidad, sobre todo laboral, dentro del magisterio, con esta nueva edición del Quiero Ser Maestro, ya que en años anteriores pues, se interrumpieron algunos procesos y algunos docentes quedaron sin esta condición de elegibilidad. Cuéntenos, por favor, ministra, ¿en qué situación o en qué momento del proceso nos encontramos? Perfecto. En efecto, hicimos el trimestre pasado Quiero Ser Maestro del 1 al 5 para que recuperen la elegibilidad. Esos docentes ya están en la fase final y a esos docentes próximamente ya empezará la asignación de partidas. En cambio, a Quiero Ser Maestro 6 ya se les asignó las partidas. Por primera vez en la historia se invitó a todos los representantes de gremios a la asamblea a que vean cómo se corría la fórmula con el uso de la tecnología que hace más eficiente y transparente, y salieron después de 4 horas con las listas exactas de la asignación de nombramientos. A partir del 18 de febrero haremos también entrega ya física de estos nombramientos a nivel nacional. Son aproximadamente 11.500 y quedan otros 5.000 nombramientos que se asignarán a los de Quiero Ser Maestro del 1 al 5. Y después próximamente viene Quiero Ser Maestro Intercultural Bilingüe, que es primera vez que se hace también. Hay 1.500 partidas para ellos. Y Quiero Ser Maestro 7, que es para aquellos que por X o Y razón no lograron culminar el proceso del 1 al 5 y de 6, y de ahí le cambiamos el nombre, porque ya estamos en Quiero Ser Maestro. Parece película de Star Wars. Exactamente, por capítulos, todos muy positivos, porque es para ponernos al día en cronogramas muy atrasados, respetar los derechos laborales de los docentes. Ojalá todos fueran un magisterio con nombramiento definitivo para poder aplicar todas las políticas públicas, pero hacia allá vamos con mucha agilidad. A propósito de este tema, tenemos un mensaje a Arthur. Adelante. Buenos días, nos dice: muchas gracias, mi nombre es Carlos Villavicencio, los que estamos idóneos. También podemos ser contratados eventualmente en los distritos. ¿Cómo se hace la asignación en el caso de que ya podrían tener una de estas partidas? Sí, siempre hay el caso de, porque estamos caminando hacia un magisterio con nombramiento definitivo, pero siempre va a haber un margen todavía, cada vez menor, pero un margen de docentes contratados por necesidades del contexto, de disciplinas, etcétera. Y las personas que ya están declaradas idóneas ya pueden obtener nombramientos provisionales hasta que no lleguen a la elegibilidad total, que es culminar el proceso. Pero por supuesto que puede ser contratado, y siempre es importante que estén atentos a los procesos de contratación y selección. Tenemos más preguntas que nos están mandando a través de nuestra línea de WhatsApp. Dice: felicitaciones por el programa, un abrazo a quienes nos ven y nosotros siempre agradecidos. A la señora ministra de Educación sobre qué se podría hacer con aquellas instituciones educativas privadas que subieron el valor de las pensiones pese a que no se aprobó el incremento. Sé que no es el tema que estamos tratando, sí, pero de una vez, por favor, actualidad. Si es posible. A esas personas quiero informarles que, en efecto, el presidente, solo para recordar rápidamente las que no siguen el hilo, que el presidente, en efecto, a inicios del ciclo Sierra, dispuso y solicitó, además, solidariamente, además de que era una disposición presidencial, que no se suban y no se incrementen las matrículas y pensiones. El principal de Sierra, porque Costa ya sabe, y con Costa no hay problema, Costa ya lo sabe, no ha habido incrementos de matrículas y pensiones, y eso quiero también comunicarlo a la Costa, que está por iniciar. No habrá, y por lo tanto no debe venir ningún incremento en matrículas y pensiones. Y aparte de eso, decir que los de la Sierra, que el principal foco era Quito, aproximadamente más de 900 escuelas son particulares, de las cuales alrededor de 140 no acataron totalmente. Algunas pagaron multa, se siguen haciendo las visitas, todo lo demás. Pero viene un nuevo sistema de regulación y costos. Viene un nuevo sistema de regulación y costos a partir de todo esto, en el cual nos dimos cuenta que es muy importante, primero, darles simplificar el trámite. El Ministerio de Educación ahora va a solicitar informes que ya están en el sistema, como SRI, como Seguro Social, etcétera. No informes que ellos tengan que elaborar para justificar la subida de costos, porque no es el trabajo del Ministerio ser fiscalizador, es ser auditor de calidad, y no queremos tampoco duplicar la labor de las escuelas. La otra parte, el otro hasta un 5% podrán obtener así, como indicadores objetivos, más el incremento del salario básico y otros, de una manera casi automática. El otro 5% vendrá a través del acuerdo con las familias, es decir, ellos podrán subir hasta un 5% cada año. Antes era 10% cada 2 años, hasta un 5% cada año, pero también tienen que trabajar con el acuerdo con las familias.
En el caso, que se cumpla una u otra. Es decir, transparentar, porque ese fue el problema que más saltó en esta disposición del presidente. Las familias fueron las que más protestaron y dijeron, finalmente, ¿por qué los colegios me están cobrando lo que me están cobrando? Yo quiero saber qué servicios, la diferencia a esta escuela de esta otra. ¿Por qué me subieron de golpe? Entonces ahora tienen que mostrar una proyección de al menos 2 años para que las familias puedan planificar y transparentar los servicios que dan, que dice por qué su calidad. Justificar. Aparte de eso, sí, eso es muy importante y también las escuelas, por otro lado, la educación particular, hay que recordar esto porque no sé en qué momento se fue malentendiendo, tienen un gran problema de cartera vencida. Y con esto quiero decir que muchos padres y madres, representantes legales, en un momento dado, a través de una sugerencia del Ministerio de Educación, en algún punto, no en esta gestión, simplemente se les dijo, y eso sí se mantiene, el hecho de que todo estudiante tiene derecho a tener su certificado de notas. Lo que no pueden por nada del mundo es dejar de pagar. O sea, claro. Y si uno no puede pagar, simplemente tiene que movilizarse a otra unidad educativa. Son compromisos adquiridos. Es responsabilidad de las familias pagar un servicio privado. Pero ¿cómo se precautela el derecho a la educación del estudiante? Dándole un cupo tal vez dentro del sistema público donde no hay que pagar. Como sucede en todas partes del mundo. Es lo mismo en el nivel de educación particular. Todos sabemos que hay desde $3 hasta 1.200. Así se mueven las pensiones en educación particular. Las fiscomisionales suelen ser un poco más económicas porque tienen ayuda del Estado y va de $3 a 1.200. Por lo tanto, tenemos una amplia franja para elegir. Si mismo no puede, entonces educación pública que es de excelente calidad. En muchos de los casos, porque también hay un prejuicio de que por ser público, por ser privado. No. Sabemos muy bien que hay privados de excelente calidad, pero también de calidad media y baja, como también hay escuelas fiscales de excelente calidad y hay otras que a lo mejor tienen que mejorar mucho más. Así que sí vamos a autorizar a los colegios a que, por supuesto, ellos manejen sus mecanismos de cobros como ellos consideren, como son instituciones privadas. Pero claramente la costa no puede subir y también aquellos colegios que no acataron la subida de la sierra no podrán subir, no se les aprobará la siguiente subida, claro. Puesto que ya no acataron esta vez, acatan la siguiente. Para regresar un poco al tema que estábamos conversando, a mí me parece que de abrir estas pequeñas escuelas, como decía, unidocentes o pluridocentes, ¿cómo está llegando la información a las comunidades? Ellos ven en la comunidad que se abre, que se reabre su escuela, van las personas, hacen un trabajo de socialización. ¿Cómo está funcionando esto? Digo, en función de quienes nos están escuchando y dicen, bueno, yo quiero que mi hijo vuelva a esta escuela, quiero que mis hijos estén asegurados su educación. ¿Ellos tienen que esperar ahí? ¿Tienen que ir a algún lado? ¿Cómo funciona? Sí, en realidad es de ida y venida. Con esto quiero decir que las comunidades que se quedaron alejadas presentan una solicitud y dicen, queremos que por favor se reabra la escuela. Nosotros inmediatamente como ministerio acudimos, dialogamos, vemos las necesidades. Tiene que haber un mínimo de 10 niños y lo abrimos, aunque sea de un aula, de 2 o 3, va de 10 a 50, incluso ha habido casos de 60. También es de ida en el sentido de que nosotros como ministerio hemos recorrido las zonas. Hemos ido zona por zona, población por población, viendo qué necesidades reales haya. Y en muchos de los casos nos hemos encontrado con que varias de las que ya fueron cerradas no quieren reabrirse porque se movilizó la comunidad, claro, o porque ya se organizaron y quieren que sus hijos vayan a una más grande, aunque sea distante. Okay. Respetamos eso. Ministra, se nos quedan algunos temas pendientes, el tiempo se nos va acabando, pero creo que sí es una tal vez inquietud de la gente que nos está viendo, el tema del bachillerato internacional. Creo que con eso podríamos concluir, sobre todo porque se está haciendo una evaluación de aquellos planteles educativos fiscales que ofertan este tipo de servicio, que le exige un poco más al estudiante, en el que se invierte también importantes recursos económicos, pero que la gente está interesada en este tipo de bachillerato, sobre todo para acceder a universidades incluso fuera del territorio. Sí, de acuerdo. El programa de bachillerato internacional, en efecto, permite esa es la gran fortaleza, que los prepara para continuar su bachillerato y en algunos casos cursos preliminares de universidad. Y, sin embargo, es costoso. El Estado ha invertido fuertemente en bachillerato internacional en instituciones públicas.
de las cuales estamos evaluando precisamente si es que han logrado los certificados que se esperaban. Si no han logrado los certificados que se esperaban, simplemente se irá cerrando a esas. Se continuará con aquellas que justifiquen que han hecho uso, porque este programa de bachillerato internacional ya tiene varios años en el país, ya puede ser evaluado los resultados, y continuaremos apoyando a aquellas que de verdad están trabajando por el bachillerato internacional y que muestran evidencias de certificación.